Sean bienvenidos en esta noche en una transmisión de Visión Esférica 718 grados, de lo que usted no sabe de la pandemia del COVID. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa a todas aquellas personas que se puedan sentir ofendidas porque han tenido quizás algún familiar o pariente cercano que haya fallecido de esta enfermedad. Yo quiero presentarles solamente casos numéricos, un análisis numérico y matemático de lo que he estado analizando en los últimos meses, ¿verdad? Y quiero compartirlo con ustedes. Las partes médicas, esas situaciones, pues obviamente le corresponde a los médicos. Podrían ustedes pedir más información con relación a lo siguiente. Quiero decirles por qué pienso que sigue siendo una pandemia para mí un plan malicioso, un plan malévolo para dañar la economía global. No sé de quién es o de quién, pero de que me queda claro ahora que hay varios grupos de poder que están trabajando, eh, no todos de manera sincronizada, porque sí noto en la información que hay eh, cosas que no están realmente paralelas o sincronizadas, ¿no? Sino hay grupos globales que están trabajando con este asunto. No quiero seguir con esto platicándoles hasta que entiendan por qué les estoy diciendo esto. Me voy a ir un poquito a platicar las principales razones por las cuales pienso que sigue siendo una pandemia, lo del famoso COVID-19. Bien, quiero platicarles un poquito primero sobre las gráficas. Una de las primeras cosas que me llevan a concluir que hay una mentira global con relación a todo esto. Se trata de las gráficas que nosotros hemos visto, ¿verdad? Y para entrar con esto de las gráficas, ¿verdad? Quiero entrar también a una página, y la tenemos, una página excelente, ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? Número acumulado de los casos confirmados y muertes y recuperados del coronavirus en China del 22 de enero al 18 de agosto. Ahí está el link que nosotros podemos tener ahí para poder accesar a esa información. Y tiene unas gráficas bastante interesantes, perdón, que nos pueden marcar cómo fue creciendo esto. Aquí lo más interesante que vemos, que en realidad China duró un mes con su pandemia, ¿sí? Y nosotros llevamos 9 meses con nuestra pandemia. Ellos duraron un mes y se acabó, pero hay mucha información terrible. Estos son curvas exponenciales. Las curvas exponenciales se trazan con ecuaciones particulares que traen o que contienen lo que le llamamos nosotros un factor de crecimiento exponencial. Y digo, no son tan fáciles que te dé una curva de este tipo. Normalmente tiene que ir con pequeños quiebres como este que notamos acá, porque pues las poblaciones, por más parecidas que tú creas que pueden ser la gente, eh, son diferentes. Y eso es algo que voy a platicar un poquito cuando platiquemos el asunto de México, ¿no? Entonces, con esa información, eh, hicimos, les comparto también, ¿verdad? Un pequeño cálculo para las personas que no están muy familiarizadas con esto. Partimos de un modelo de una ecuación diferencial y sacamos lo que es la fórmula para el crecimiento exponencial, el más simple, ¿verdad? Porque no estamos metiendo muchas variantes, sino le conocemos a esto fórmula general para el crecimiento exponencial simple, ¿no? Una vez que tuvimos esta fórmula, para China calculamos dos factores de crecimiento exponencial, que es esta acá, porque trae una curva con un quiebre, ¿no? Y al hacer esto, quiero compartirles también lo que sucedió, qué es lo que encontré con esta situación, ¿no? Entonces, se las comparto de una vez para que ustedes vayan viendo. ¿Qué sucedió con relación a esto, no? Vamos a ver, aquí tenemos con China, mira. En los primeros días, porque realmente China es un mes que dura su crecimiento exponencial, después sigue un crecimiento lineal. En los primeros 10 días, China reporta que tuvo 34.110. Si uso los datos que ellos mismos me están proporcionando, calculando su factor de crecimiento exponencial,
que me da un 29.13. Lo que yo logro son 14.960 contra lo que dijeron ellos 34.110. O sea, hay una diferencia. Bueno, vamos a suponer que algo pasó por ahí, ¿no? En la segunda fase me pintan una curva, ustedes se dieron cuenta y ahorita la vamos a revisar. China pinta una curva casi vertical, ¿verdad? Lo que indica que el crecimiento es mucho mayor, ¿verdad? El crecimiento es muy, muy exponencial, ¿no? Y obviamente cuando calculo otra vez su nuevo factor de crecimiento, ¿verdad? Exponencial me da 0.29. Y sí es exagerado con relación al 0.099, al 0.2913, pues sí hay una diferencia bastante grande con el nuevo factor de crecimiento. Ahora, en esos 8 días para terminar su crecimiento exponencial de ese mes que estuvo China, ¿verdad? Entonces, a ellos les dio que alcanzaron 75.077 contagios en ese periodo. 75.077, pero si yo usara el factor de crecimiento exponencial, realmente ellos debieron haber alcanzado 460.214 contagios, ¿verdad? Y concluimos, esta curva, ¿verdad? No se parece en nada. Lo vamos a ver ahorita más, la vamos a analizar en PowerPoint, esas dos curvas. Y no se parece en nada a la que trazó China. Esta sí, a lo mejor sí en el segundo periodo, todavía tiene un poquito más de parecido. Pero eso nos lleva a concluir que realmente esto está muy cuchareado. Quién sabe quién hizo esas curvas y cuál es la intención, obviamente, de representar que hay algo muy grave, ¿no? Lo que podemos decir que en la primera parte, al representar las curvas exponenciales, pues era mostrar como que, sabes que hay un peligro alto, ¿no? Ese es el mensaje que quisieron mandar, pero en realidad, sí, solo la segunda parte representa una curva exponencial. Estos datos de acá son de Italia. Con estos también saqué su gráfica de Italia, calculamos su factor de crecimiento. El factor de crecimiento estuvo muy cercano a la primera parte de lo que fue China. Y concluimos con lo siguiente. Italia dice que cuando termina ese periodo exponencial, que también su periodo exponencial es largo, son casi 44 días de ellos, ¿verdad? El crecimiento exponencial. Y ellos dicen que alcanzan 187.327 contagios, ¿verdad? Pero si seguimos sus propios datos y calculamos con una ecuación exponencial, eso debió haber dado 780.672 contagios. ¿Qué decimos? Que también su curva exponencial presentada por Italia es una cuchareada, es una tomada de pelo. Eso es lo que realmente matemáticamente está mostrándome esta información, ¿verdad? Esto se los demuestro acá, ¿verdad? Aquí donde tenemos un poco de información. Eso es lo que representó China. Ahora, esto es lo que realmente, miren, esta primera parte, en realidad, aquí la muestra exponencial, pero acá fue totalmente lineal. La segunda parte, que es casi una curva vertical, sí, totalmente de acuerdo, es una curva exponencial, pero la primera parte es cuchareada, es cuchareada, es una tomada de pelo del que hizo esta gráfica. Posteriormente a esto, vemos a Italia. Ya, Italia también dice, bueno, aquí es una curva exponencial, dice, es una curva exponencial, pero leve. Vamos a ver realmente con los datos que ellos tienen. Aquí me parece que es una curva exponencial. Está teniendo esa tendencia de una curva exponencial, aunque un poco más tendida, con una pendiente más pequeña, ¿verdad? Lo está mostrando. Pero cuando hago los cálculos, en realidad vean lo que me está dando. Es una curva parabólica. Esta es una curva parabólica, muy lejos de lo que ellos estaban tratando de mostrar, una curva exponencial. Tampoco es una curva exponencial. Primera razón por la cual digo, aquí hay algo mal. Aquí nos están tomando el pelo. Y eso pasó con las otras curvas. No quiero no alargarme, pero las 5 curvas que presentaron en enero y febrero estuvieron
molestando creo que hasta junio, ¿verdad? Mayo creo, no recuerdo. Entonces, era una tomada de pelo de los primeros países que lanzaron esto. Bien, eso es el análisis matemático. Pero quiero mostrarles otra cosa también que son unas cosas interesantes, ¿verdad? Pero antes que nada, quiero leerles esta pequeña parte. Y dice, mire, hay inmensas brechas entre estados, ¿sí? Y que estas permiten anticipar que también el COVID-19 provocará consecuencias distintas dependiendo de las regiones y entidades de que se trata. Razón por la cual nuestro gobierno decidió al final que cada quien vea su rollo, porque las poblaciones son diferentes. Y las poblaciones son diferentes, los niveles de contagios son diferentes, porque los sistemas inmunológicos de la gente, ¿verdad? Que son los que están haciendo esto posible, son diferentes, la alimentación es diferente, las temperaturas son diferentes. Esto hace que no podamos tener una uniformidad en todo el país, ¿ok? Entonces, a lo mejor en una parte, pues tendremos contagios del 5, del 10, del 15, del 20, del 30, del 40, pero absolutamente podemos hablar de que podemos tener algo uniforme. Y recalco esto, absolutamente podemos recalcar que vamos a tener algo uniforme en, en la, en los contagios, ¿verdad? En el número de contagios. Si quiero que todo esto quede igual en todos los estados, no. Y ya lo vimos con otras epidemias, ¿verdad? Si checamos el famoso dengue y otras cosas que se han dado, la influenza en diferentes estados, vamos a ver que esto es así, ¿no? Y recalco esto porque ahí está la otra gran mentira que hemos descubierto en este asunto. Bueno, dicho esto, quiero seguir avanzando con esto. Miren, otra cosa que no sabemos con relación a lo que es el, el asunto del COVID son las muertes. Esta información, no sé por qué, pero ya no está en la página del INEGI. Yo la logré sacar hace un par de meses, pero ahorita que quise sacarla, no hay. Y hay mucha gente que está buscando esta información. Y lo que tampoco no hay son las muertes del 2019 y lo que llevamos en el 2020. No hay las estadísticas. Entiendo lo del 2020, que no lo hayan sacado, pero no creo que el 2019 no lo hayan podido sacar, ¿verdad? Más bien, yo siento que no lo quieren sacar. En las estadísticas, ¿verdad? Nosotros los matemáticos, pues decimos, cuando no tenemos evidencia para negar algo, decimos que es verdadero. Pero en realidad la verdad es relativa, ¿ok? No podemos decir que algo es verdadero de manera absoluta. Decimos que es verdadero porque no tenemos datos para negarla. Pero en este caso tenemos mucha falta de información que me impide a mí decir que esto es verdad, ¿no? Y noten ustedes los muertos que tuvimos en cada uno de los, miren, estos son las muertes que hemos tenido, ¿verdad? Desde el 2009 hasta el 2018. En el 2018 en México murieron 722,611 personas. 722,611 personas. Muy aproximado, casi 1 millón de personas muertas en México. Ahora, me voy a eso, ¿verdad? Aquí tenemos una situación muy interesante, ¿verdad? Donde tenemos clasificado a las muertes en el 2018, ¿verdad? Por las diferentes enfermedades, las 10 dolencias más importantes o las 10 causas de muerte principales, ¿verdad? Incluso las hace la clasificación de mujeres y hombres. Esta información misteriosamente la quitaron de la página del INEGI. ¿Por qué? No sé, lo ignoro. De 2 meses para acá esta información ya no está. La semana pasada que quise ingresar a buscar más información, ya no está. No está esta información. Entonces, aquí está para los que no crean que esto es sacado de una fuente anónima, ¿no? Es sacado del INEGI, pero hace un par de meses o 3 meses que logramos esta información.
Pero antes de seguir con esto, quiero ir al grano con este asunto porque nos queda poquito tiempo para que ustedes puedan entender esto. Y voy a hablar un poquito sobre este asunto de las gráficas, pero me voy a ir ahora, eh, este asunto de la población y la mortalidad. Voy a hablar un poquito sobre la población y la mortalidad y para que eso nos quede más claro. ¿Ok? Miren, aquí tenemos lo mismo que teníamos en la gráfica, pero ya lo tenemos por números. Muertes en el 2009, 564, 673. En el 2010, 592, 592,018. Y así nos vamos hasta llegar al 2018, que es la última fecha. Ni siquiera en las estadísticas mundiales tenemos el 2019. Casi todos los países tienen el 2019, pero México repite la información del 2018 y no proporcionó a nivel mundial el número de muertos en el 2019. ¿Por qué? Hay una razón interesante que hemos descubierto. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Estas son las del 2018. 749,675 es lo que tiene. Mira, aquí le puse una nota. Ese dato, dice, es de un registro global sacado del sitio y ahí les doy el link de dónde salió esta información porque difiere con unos 30,000 muertos más de lo que tiene el INEGI. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el corte no se contemplaron todos los datos. No sé, pero hay como 30,000 más en esta información. Y la conseguí global para validar la información que tenía el INEGI. Miren, yo hice un crecimiento. Acá tenemos básicamente un crecimiento del 3,22. Crecimiento promedio de la tasa de mortalidad, 3,22%. Ese es el que yo saqué, ese crecimiento. Estos son los crecimientos que hubieron de año tras año. Y saqué un promedio de la tasa de crecimiento de mortalidad. Crecimiento promedio que me dio 3,22. Con esta información puedo estimar, ¿verdad?, los muertos que se tendrían en el 2019 o que se tuvieron porque no lo tenemos. Y me da 773,789. Y con ese mismo crecimiento, con esa misma tasa de crecimiento de mortalidad, puedo estimar el crecimiento de muertes para el 2020. En el 2020, ¿verdad?, tendríamos 798,678 muertos. Esto es lo que me está dando este estimado, ¿verdad? Manteniendo esa tasa de mortalidad. Y seguramente vamos a estar muy, muy cercanos porque estoy sacando un promedio de muchos años, ¿verdad? Recuerden que mientras en las estadísticas, mientras más grande sea la muestra, se aproxima más a la realidad de la población, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra cosa muy interesante. Aquí hice otra tablita que a lo mejor ustedes no la sabían. Lo saqué de la tabla que tenemos allá del INEGI, que ya no está en la página del INEGI. Las muertes por las 5 causas, donde el estudio del virólogo francés desde el 2000, aquí mira, en el 2000, creo que era el 2005, ¿no? 2002, perdón, porque aquí está mal esta información que está en el 2002, ¿verdad? Un virólogo francés hace un estudio, bueno, desde el 2002 al 2015 menciona su estudio, que en varias autopsias, ¿verdad? O necropsias, no sé qué término sea el correcto, que se realizaron, él descubrió que en las muertes, ¿verdad?, ocurridas por diabetes, enfermedades o influencias, eh, insuficiencia renal, en todas estas, en ese tipo de enfermedades, él detectaba la presencia de algún tipo de virus, de algún tipo de coronavirus. Pero eso viene desde el 2002 al 2015. Y él dice que pues, puede haber una relación entre la muerte de estas causas, porque en este tipo de muertes siempre ha existido desde el 2002 la presencia de algún tipo de coronavirus.
Ese es un estudio que lo tengo por allá también y ustedes lo pueden tratar de investigar. Si no, les pasaría con mucho gusto el link, incluso el video que ya tengo descargado. Eso lo descargué cuando empezó todo esto como en enero o febrero, ¿no? Miren, esta situación, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Miren, voy a tratar de que se vea esto en dos partes para que concientizarles sobre esto, porque aquí es donde nos están tomando el pelo, siento, de manera terrible, y aquí no casan las cosas, ¿verdad? Diabetes mellitus. En el 2018 tuvimos 149.368 muertos en el 2018. No quise ser exagerado porque no tengo la información, pero solamente contemplé no el 3.22%, contemplé un 2% en el crecimiento general. Yo sé que esto no es cierto porque los diferentes tipos de enfermedades, sus crecimientos son diferentes, ¿no? Pero como para tener una idea de lo que estaría pasando en el 2019 y el 2020 con el número de muertos en esto, contemplé un crecimiento promedio del 2%. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Llegamos a la conclusión, vean, vean. En el 2019, de 149 pasaríamos a 152.355 por diabetes. Por enfermedades del hígado, 40.073. Estos son estimados. Y eso es lo que tenemos nada más de información real hasta el 2018. Pero hice también exactamente lo mismo para el 2020. Para el 2020, y aquí sí hice, bueno, aquí puse cuánto es lo que tendríamos, 155.402 muertes por diabetes. Por enfermedades del hígado, aquí no las contemplé, pero acá están 40.874. Por influenza, 29.477. Por influenza en el 2019 tengo una información allá que fueron 40.000, pero aquí mira, yo estoy siendo muy cauto en este asunto. Por enfermedades pulmonares, recuerden, acá tenemos una información real del 2019 que nada más está mencionando por influenza, que menciona que tuvimos 44.000 o 40.000 muertes. Está en la presentación que ya tenemos por allá. Por enfermedades pulmonares, ¿verdad? Aquí tenemos enfermedades pulmonares, ¿verdad? Vamos a corregir esto. Entonces tenemos 23.000, yo estoy haciendo un estimado para el 2020 de 24.000. ¿A qué quiero llegar rápidamente con esto? Por insuficiencia renal, aquí tenemos 14.000. Yo lo corté a septiembre de 2020, así que le apliqué a esto, le quité el crecimiento que pudiera existir, ¿verdad? Incrementándole básicamente a esta situación, sacando el porcentaje, ¿verdad? El porcentaje que representa de enero a septiembre, que son, y sacamos el porcentaje, miren aquí, dividido 9 entre 12, saqué el porcentaje a, de enero a septiembre, y lo multiplicamos por esto, para realmente tener ese porcentaje. Por eso realmente esto baja, mira, de 155 baja a 116, de 29.000 baja a 22.000, de 24 baja a 18, porque estoy haciendo el corte a septiembre según mis estimados. Ahora, aquí lo que yo quiero mostrarles y que me hace mucho ruido, por lo cual sigo pensando que aquí hay un rollo, ¿verdad? Y lo voy a concluir en la siguiente parte, ¿verdad? Vean lo que está sucediendo. Tengo a septiembre, que ya cerró, tengo 167.732 muertos. Y sin contemplar enfermedades del hígado, solo las muertes que realmente están relacionadas con el COVID y que seguramente están metiendo en los hospitales esas cantidades. A la fecha deberíamos de llevar muertos 167.732.51 y solamente tenemos declarado hasta el día de ayer, en la presentación lo vamos a ver, como 75.000. O sea, 75.000 es lo que tenemos más o menos, ¿no? Creo que aquí tenemos algo, ¿no? Aquí no sé para qué vamos a ponerle que son
números, porque aquí no son pesos, ¿verdad? Vamos a quitarle ese y vamos a ponerle número para quitarle ese de peso. 76,000, mira, versus lo reportado del 26 de septiembre del 2020, ¿verdad? El 26 de septiembre, que fue el día de ayer, nos reportaron que hay muertos en México 76,243. Los gobernadores dicen, faltan muertos. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Faltan muertos. Faltan muertos. Mi estimación está dando 167,732 y el gobierno federal está reportando 76,243. Pero estamos dentro, lo que quiero acá es que vean que estamos con estos 76, estamos casi al 45% de lo real, al 45% de los que mueren todos los años por estas causas. Sigo pensando que se le está dando un realce, se está dando una importancia muy grande a lo que realmente no ha rebasado ni siquiera el 50% de las muertes que tuvimos o que debiéramos de estar teniendo en el 2020. ¿Entienden? 76 se están reportando y están alarmando a medio mundo por 76 y deberíamos de llevar 167. Sí, no tengo nada ni en contra ni a favor del gobierno federal ni de los estados. Simplemente mi estadística dice que hay más muertos, que no se están reportando. ¿Ok? Ahora voy a dar la verdadera razón por qué no se está reportando y terminar este asunto, ¿no? Voy a cerrar esto. Eso es lo que yo quería platicarles con ustedes, platicarles un poquito este asunto que está sucediendo de las muertes y los muertos que realmente estamos teniendo todos los años. Estamos al 45% y septiembre con septiembre, ¿verdad? Ahora, ¿qué descubrí? ¿Qué descubrí en este asunto? Les va a sorprender. Bajé toda la información de los habitantes de Estados Unidos, México, España, Francia, Italia, China, Rusia. Y también bajé la información de Tanzania. ¿Por qué bajé la información de Tanzania? Porque fue uno de los presidentes o de los países, ¿verdad?, que se negaron, ¿verdad?, a seguir el encierro. ¿Y qué es lo que tienen? Quería saber. Como Noruega, ¿qué pasó con Noruega? ¿Sí? Que se negaron a hacer los encierros de su población. Ahora, aquí hay mucha información maravillosa, que realmente no tenemos el tiempo, pero haremos los videos necesarios para ir explicando estos. Pero acá están los datos de la mortalidad, ¿sí? De la mortalidad que se tiene, ¿verdad?, en los diferentes países. Aquí sacamos toda esta información de la mortalidad. Y también sacamos la información del día de ayer, del día 26, cuántos muertos son los que llevamos, ¿verdad?, que no representa ni el 45% de lo que realmente deberíamos. Vean lo que descubrí. Esto es interesante. Aquí están todos los muertos y también las muertes por cada millón de habitantes en los diferentes países, ¿no? De aquí saqué toda la información. Aquí está también, les pongo, aquí está el link, ¿verdad? El link de dónde salió esa información de todos los países, ¿verdad? Su crecimiento. Pero, y lo llevamos al estudio. Pero me voy a regresar, ¿verdad? Me voy a regresar para explicarles el asunto que tenemos con relación a lo que descubrí que me fascinó y me llevó a concluir perfectamente lo que está pasando. Antes que nada, me voy con Tanzania. Tanzania, que se negó a usar las pruebas rápidas porque comprobó que eran una farsa total. Y tenemos el video allá por si ustedes requieren enviarlo. Oye, no vi el video de Tanzania. El presidente en un mensaje a su pueblo les dice por qué no está usando las pruebas rápidas y que regresó, no sé, 250,000 o algo así de pruebas rápidas a China, ¿no?
Entonces, ¿cuántos muertos tiene Tanzania? 21 muertos. 21 muertos. ¿Qué pasó con Noruega? Con Noruega. ¿Cuántos muertos tiene Noruega? 270 muertos. 270 muertos. Ahora, ¿qué descubrí con relación a esto? Yo hice una comparativa. Primero hice una comparativa de México con Estados Unidos. Y saqué si existe alguna alineación entre los muertos de Estados Unidos y los de México. Y descubrimos algo maravilloso. Mira, puse, ¿cuántas veces es más grande México versus Estados Unidos? En este caso no. En este caso debería decir, ¿cuántas veces es más pequeño? Mira, vamos a ponerla acá. Pequeño, ¿verdad? Vamos a ponerlo en mayúscula para que se vea bien, ¿verdad? México versus Estados Unidos. 2.6 más pequeño. Así que agarré los muertos de Estados Unidos, ¿sí? Y los dividí entre 2.6 y saqué que según esto, México debería de tener 78.783 y tiene 76, lo que me da una total alineación a los datos de Estados Unidos. Digo, bueno, quiere decir que estos se están poniendo de acuerdo. Se están poniendo de acuerdo, pero todavía no fue concluyente. Dije, a ver qué estará pasando entonces con España contra México. Y miren, resulta que aquí, ¿cuántas veces es más pequeño México que España? Vamos a verlo, porque parece que es al revés, es más pequeño, más grande México que España, ¿no? Entonces, aquí tenemos México. Miren, México tiene 127.187.000 contra España, que tiene apenas 47 millones. Así que aquí México es más grande, ¿verdad? ¿Cuántas veces es más grande? Más grande, ¿verdad? México, perdón, aquí estamos mal. Ajá, aquí tenemos, vamos a corregir rápidamente. Recuerden que aquí es más pequeño. Aquí España es más, ¿cuántas veces es más grande, verdad? Más grande, es más grande. Más grande México versus España. Y aquí más pequeño México. 2.69 es más grande México que España. Entonces, sacamos la correlación de España. ¿Qué es lo que hicimos? Dividimos los muertos de México, ¿verdad? ¿Sí? Entre el 2.69 y entonces, ¿qué encontramos? España debería tener 28.543 muertos, 28.543 y nos vamos que España tiene 29.000. Entonces están totalmente alineados. Pero después me fui y digo, bueno, entonces esto no es una casualidad. Entonces hay alguien que está dictando los números para cuántos muertos deben de tener con relación a sus habitantes, pero con una alineación a Estados Unidos. Y notamos esa alineación, miren, esa alineación la notamos México, Estados Unidos, México es España, Estados Unidos, Francia, Estados Unidos, Italia, Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí hice la comparación directa para verificar si hay una correlación o una relación o una alineación a los números de Estados Unidos. Y resulta que sí, en realidad esto que le estoy mostrando, lo que descubrí que hay un porcentaje de más o menos 10% que deben de estar reportando, pero alineados con el número de muertos que están dando Estados Unidos.
y está alineado con relación a los habitantes. Cuando Estados Unidos da un total de muertos, saca un porcentaje y seguramente esta alineación no es casualidad con estos países. Así que sus aliados de Estados Unidos están mostrando unos números. Dentro de esos aliados estamos nosotros como México. Entonces dice, ¿qué está pasando? Y comprobamos realmente lo que sucede, que realmente sí tienen razón los gobernadores de estar diciendo que hay más números y hay más muertos, pero estamos alineados proporcionando una información de acuerdo a alguien que nos está guiando. No puedo tener la certeza si es Estados Unidos, pero con la comparativa que estamos haciendo, Estados Unidos se aproximan más sus cantidades, ¿verdad?, a los números y se alinean porque tienen el mismo porcentaje de acuerdo a sus habitantes. De acuerdo a sus habitantes tienen un porcentaje de más o menos 10% para los muertos que están declarando. Así que, pues no se preocupen mucho de enviar los números correctos. Los números que está proporcionando México están alineados. Y no solo México, España, Francia, Italia, están alineados a lo que tiene Estados Unidos. Quise averiguar qué está pasando con China. Si hay una alineación con México y China. Totalmente desalineados. Mira, si yo siguiera una alineación con China, con Estados Unidos y China, China debería de haber reportado 870.386 muertos, pero a China le valió rábano. Vean, China cuántos muertos tiene reportado. China tiene reportado 4.777 muertos, ¿sí? Con una población de, aquí tenemos de 1.404.495.000. ¿Ok? Estos señores están, esto es lo que nos da 3 y 3, 14 billones es lo que tenemos acá, 3 y 3, un billón 404.000.000.959.000. O sea, esto, si siguiera la alineación de Estados Unidos-China, ellos tendrían que estar reportando 870.386 muertos, lo que no está sucediendo, por eso pongo totalmente desalineados con China. Aquí es con chino, les puse, es con China. Vamos a poner, vamos a corregir esto. Y hice lo mismo. ¿Qué estará pasando Rusia con China? A ver si no están alineados. Totalmente desalineados. No están siguiendo ninguna instrucción de China. Si siguiéramos Rusia versus China, ¿verdad? Mira, Rusia versus China está 2.5 más grande Estados Unidos que Rusia. O sea que necesitaría estar reportando Rusia 90.888 muertos, pero Rusia apenas tiene 19.000. ¿Ok? Así que no le está haciendo caso ni China ni Rusia. Ahora, quise también ver si hay una alineación entre Rusia y China con relación a lo que están reportando de muertos. Y también encontramos que no existe tal cosa. No hay una alineación entre Rusia y China, es lo que quise verificar, ¿no? Si hubiera una alineación entre Rusia y China, ¿verdad? Rusia tendría que estar reportando 499 muertos y en realidad Rusia está reportando, vimos, 19.854 muertos. Así que estos están totalmente desalineados, pero ¿qué es esto? ¿Qué me lleva? ¿A qué nos conlleva esto? Que hay bloques que están tratando de estar totalmente en sincronía con relación a lo que están reportando de muertos. Así que no se preocupen mucho los gobernadores, ya saben por qué. ¿Por qué? Porque hay una alineación con Estados Unidos y no solo la alineación es en Europa, sino en América, sino también con los países que iniciaron esta pandemia en Europa. Están totalmente alineados con Estados Unidos. Así que, ¿qué hay detrás de esto? Pues simplemente un plan malévolo, ¿verdad? De grupos
que están buscando esa desestabilización y que con estos números y con este análisis podemos decir, algo está pasando, esto señor. ¿Por qué México se metió? Porque es aliado, porque es aliado de Estados Unidos y tiene que hacer reverencia. O sea, si no hacemos reverencia a los gringos, quién sabe cómo nos vaya. Así que, pues, esta situación es real. ¿Sí? Entonces, con eso les dejo este video para su análisis y que ustedes puedan eh, hacer estos análisis. Esto no es como le decía, sacado de una fuente por allá, sino es un análisis de todos los datos que tenemos en Internet y un análisis meticuloso, matemático de todo lo que está sucediendo y lo que hemos encontrado. Con relación a los muertos, hay que consultar a los médicos, pero con relación a los números de muertos, realmente es una farsa. Es una farsa lo que estamos viviendo. Estar haciendo algo muy exponencial cuando realmente no llegamos ni en México ni al 45% de los muertos que deberíamos de tener normalmente. Pero esto no lo podemos decir porque esta información no la están proporcionando, ni está lo que estamos haciendo en un estimado del 2019 y 2020. Pero muy cerca vamos a estar, seguramente muy lejos estamos de esa realidad que están diciendo que estamos viviendo. No sé qué se persigue, cuál es el objetivo de nuestras autoridades y cosas que tenemos que tener mucho cuidado como ciudadanos de no caer en esas trampas de gente sin escrúpulos que nos está llevando a situaciones difíciles, ¿verdad? A muchos de nosotros y muchos que ya están en situaciones totalmente. Muy, muy bien, pues tengan muy buenas noches. Fue un placer poder platicarles esto y platicarles un poquito más sobre lo que sabíamos de la famosa pandemia del COVID y por qué tenemos estos pensamientos con relación a esta, a esta pandemia. Los dejo y nos vemos en nuestra próxima edición.